Bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 3. Hoy vamos a ver la práctica 4 que consta del manejo de tablas y retardos. Mi nombre es Iván Lanís y vamos a verlo. Primero que nada, ya habíamos hablado un poco de las tablas en estas prácticas anteriores. Las tablas pues, son básicamente un conjunto de localidades de memoria con los cuales digo pues en los programas tenemos que interactuar constantemente eh, para realizar las tareas que necesitamos. Aquí, aquí en este caso, nuestro primer ejercicio nos pide realizar un programa que sume 128 palabras de 2 bytes. Las palabras empiezan en la dirección 100 y terminan en la 1FF. El resultado se almacena en 3 localidades distintas, en la 200, 201 y 202, en donde la primera, que es la 200, va a tener el bit de mayor peso y la 202 el de menor peso. Entonces, bueno, para ver esta implementación vamos al Code Warrior, en donde tenemos aquí la suma de los números de una tabla. Vamos a ver si puedo hacer más grande la letra. Son 6. Ok, va. Aquí tenemos nuestro código. Entonces, vamos a ver. Primeramente, vamos a limpiar lo que tenemos en el acumulador. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver. Si es vamos a ver si no se puede. Source, time, font. Aquí tenemos. Ok, va. Entonces, tenemos aquí nuestro código. Aquí está nuestro código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar el acumulador. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Después vamos a almacenar en el acumulador lo de la localidad 200. Eso es lo que tenemos aquí. Ahorita tengo esto. Lo del acumulador 200. Después vamos a almacenar el 0 que tenemos en el 201 y en el 202. Esto, esto lo hacemos, digo, aquí prácticamente lo que estamos haciendo es limpiar estas localidades. ¿Y por qué no lo hacemos con un bit clear? No lo hacemos porque el bit clear únicamente tiene rango de 0 a FF, ¿sí? Y aquí pues la 200 ya está fuera de nuestro alcance con ese comando, por lo tanto tenemos que hacer el store, ¿sí? Y bueno, posteriormente cargamos en el HX, cargamos nuestra localidad número 100, ¿sí? Después vamos a entrar en un ciclo, porque pues es esto lo que vamos a estar repitiendo constantemente. Vamos a cargar en A, en el acumulador, lo de la localidad 202. Aquí en este caso, para hacer la suma, estamos empezando desde el bit de menor peso, que es el de 202, hacia el 200, que es el de mayor peso. Esto se hace, pues es como sumar en este decimal. Siempre se empieza de la derecha, que es por decir nuestro dígito de menor peso, hacia la izquierda, que es el de mayor peso. Entonces, pues aquí es prácticamente lo mismo. Estamos sumando y tiene que ser de la misma manera, ¿sí? Para poder hacer nuestros acarreos. Entonces, después sumamos un 1 a nuestra X, le sumamos un 1 y, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a sumar en X, ¿sí? Vamos a sumar lo de la localidad
101 en este caso. Entonces estamos aquí en este caso en la 100, ¿sí? Y le vamos a sumar lo de la 101, o sea, FF. Se lo sumamos y lo volvemos a almacenar en donde mismo, que es en la 202. Después vamos a cargar en el acumulador la de la 201, ¿sí? Que en este caso siempre son ceros al inicio, pero posteriormente esto nos va a estar ayudando para mantener nuestro, o sea, para mantener el conteo. Entonces hacemos lo mismo, hacemos una suma, pero en este caso es una suma con acarreo y de la localidad 0, que quiere decir que si estamos en, si hx tiene 100, que es aquí pues no le vamos a sumar nada, o sea, no nos vamos a mover para ningún lado y se lo vamos a sumar al acumulador, ¿sí? Y lo vamos a almacenar otra vez en el 201 para volver a hacer todo el ciclo. Posteriormente cargamos lo de la localidad 200, que es el bit de mayor peso, le sumamos 0, que en este caso es un 0 porque lo que queremos hacer es mantener nuestro acarreo, que, o sea, realmente no le estamos sumando nada, y lo almacenamos otra vez en la 200. Esto se hace prácticamente para poder tener en el acumulador el acarreo y posteriormente poder almacenarlo en una dirección, que en este caso pues es la 200. Después incrementamos 2 veces x para poder seguir con el siguiente par de localidades o con el siguiente número, porque nos están pidiendo sumar números de 2 bytes. Entonces este es un número, ya sumamos un número, ahora sumamos este otro, después este otro, ¿sí? Y así nos vamos a ir de 2 en 2. Y bueno, almacenamos en X el 80 y lo pasamos al acumulador. Esto se hace prácticamente nada más para poder cambiar, o sea, para poder poner en el acumulador el 80, porque no podemos, no se puede simplemente cambiar el valor de dos variables, ¿sí? Entonces tenemos que acomodarlo pues en una localidad, que en este caso es del 80, que está aquí, ¿sí? Entonces tenemos 0 ahorita. Lo comparamos con 0. Recordemos que el 80 hexadecimal es el 128 en decimal, que pues lo que nos piden, hacerlo 128 veces. Como lo comparamos con 0 y es diferente a 0, utilizamos, si el bit no es igual, volvemos a nuestra bandera, que es aquí, ¿sí? Y así se va a volver a repetir el ciclo, el ciclo y el ciclo. Entonces vamos a correrlo, ¿sí? Entonces aquí ya borramos lo del acumulador y lo almacenamos en estas memorias. Ahorita están como 00, entonces no se va a ver, pero por ejemplo si le ponemos a bueno, no existe, 2 y E, ¿sí? Entonces les ponemos 0, 0. No, estoy en otro lado. Entonces está, ya el acumulador tiene 0 y vamos a eliminar estos. Bueno, la 200 ya se eliminó, después la 201 y la 202 ya son 0 y vamos a cargar el 100 en HX. Está el 100, entonces ya está dirigido aquí. Bueno, aquí. Entonces vamos a cargar el 202 en el acumulador. En este caso pues tenemos un 0, entonces va a seguir siendo 0. Lo cargamos, le sumamos
al acumulador, lo de la localidad 1 adelante a donde está X, o sea, vamos a sumar este FF, aquí en el acumulador vamos a tener FF, después lo vamos a volver a poner en la localidad 202, aquí va a aparecer FF, después cargamos otra vez 0, que es el de la 201, en el acumulador, está 0, sumamos con acarreo lo de la localidad 100, que es esta, va a ser FF, y lo almacenamos en la 201, después cargamos esta localidad, vamos a tener 0, le sumamos 0, va a seguir siendo 0, y lo almacenamos otra vez en la localidad 200, ¿sí? En este caso pues no tenemos acarreo todavía, por eso no hay nada. Entonces incrementamos en 2. En el 80, ¿sí? Aquí si se fijan, vamos a almacenar X y lo cargamos en el acumulador. Vemos que es diferente a 0. Digo, aquí lo compara. Y si todavía no es igual, se regresa. Se regresa. Aquí está. Y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo. En este caso, ya tenemos aquí un acarreo, porque ya se completó un número. Volvemos. Y esto lo va a hacer muchas veces. ¿Sí? Ahora, este es un 80 porque el 126, como ya habíamos dicho, es un 80 en hexadecimal. Entonces, cuando termine de hacer todo el ciclo, el acumulador va a llegar a 267, luego va a brincar a 268 y ahí se va a resetear y se va a hacer 0. ¿Sí? Cuando se haga 0, se va a comparar si es igual y ya sale de aquí. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos seguir haciendo o simplemente lo corremos. Ya. Aquí llegó a 0 el acumulador, se comparó y salió. Y vamos a ver. Ahora, lo que hicimos fue multiplicar FF por 80. ¿Sí? Entonces, FF lo multiplicamos por 80. 80 hexadecimal, o sea, 128 en decimal. Decimal 128, aquí tenemos que en hexadecimal es 80. ¿Sí? Entonces, 80 por FFF es 7F, FF80, y aquí como podemos ver tenemos el resultado, 7F, FF80. Ahora, podemos cambiar estos valores, podemos ponerle C un 1, ¿sí? Entonces pues sería lo mismo, tenemos 80 por un 1, es 80, ¿sí? 80 veces 1, si hacemos esto, vamos a reiniciarlo, tenemos un 80-80, eso se repite porque pues aquí en este caso tenemos un número de un solo byte y hasta aquí lo que estamos haciendo pues es hacerlo de 2 bytes, por eso se repitió, ¿sí? Entonces, bueno, este fue pues el primer ejercicio. Ahora, vamos a contar los números positivos, los negativos y los ceros, ¿sí? Vamos a ver cuántos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son ceros. Y los vamos a almacenar
en la localidad 200, 201 y 202. Específicamente en la 200 positivos, 201 negativos y 202 son los ceros. Ahora, para hacer esto, tenemos que saber primero, a ver si puedo, bien, binario, un poquito más largo, pero para que se entienda. Los signos los marca el bit con más peso en un byte. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, aquí tenemos señalado un byte, ¿sí? En donde el 0, este 0, lo hace positivo. Pero si le ponemos un 1, y ya es un número negativo. ¿Sí? Es el menos 128, si no estoy. Menos 127. ¿Sí? Es el menos 127 ahora. Y por ejemplo, si tuviésemos aquí un 0, 1, 1, 1, 1. Vamos. Ese sería un número positivo. Es el 127 positivo. ¿Sí? Entonces, vale. Para tener en cuenta eso, pues eso es lo que se hace. Prácticamente vamos a estar viendo si pues este bit, ¿no? El de mayor peso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero limpiamos el acumulador, almacenamos lo de la memoria 100 en el acumulador, ¿sí? Porque, bueno, pues, no nos da la especificación de dónde a dónde. Entonces, aquí se optó por, por hacerlo desde la localidad 100. ¿Sí? Entonces, almacenamos en el acumulador lo de la localidad 100 y no, perdón, en el acumulador ponemos el 100, almacenamos el 100. Después vamos a cargar en el HX, en nuestro registro índice, lo de la localidad número 100, ¿sí? Que es esta. Vamos a volver a hexadecimal. Después vamos a almacenar en A, no, perdón, en la dirección 80 vamos a almacenar A, que en este caso como está limpio, va a ser la 80, la 81 y la 82. ¿Sí? Que lo vamos a usar, ¿para qué lo vamos a usar? Para poder pasar de ahí a la 200, 201 y 202, porque como es una dirección extendida, tenemos que estar pasando de esa manera. Podría hacerse diferente, sí, pero sería más largo el programa, lo cual pues no tendría mucho sentido. Entonces, aquí tenemos otra bandera. Aquí le puse flag 1 para que no se confundiera con esta. Y bueno, vamos a cargar X. ¿Sí? Vamos a cargar en el acumulador X. Lo vamos a comparar con 0. Ahora, si es igual a 0, va a pasar para el ciclo 0. Si es menor a 0, pues evidentemente es negativo. ¿Sí? Pasaría para acá. Y si no es ni igual a 0 ni menor a 0, quiere decir que es mayor a 0. Por lo tanto, no tenemos que poner aquí una comparación de que si el acumulador es mayor a 0, porque pues ya se sabe. Si ya pasó por estas condiciones, forzosamente tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué pasa si es positivo? Bueno, va a incrementar la localidad 80, la incrementa en 1, porque pues ya contamos un 1 y nos vamos al final. ¿Sí? Jump end, aquí lo tenemos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a incrementar nuestro
nuestro registro índice, la parte menor. La vamos a almacenar en la localidad 83 y la vamos a cargar en el acumulador. Después lo comparamos con 0, ¿sí? Y si no es igual a 0, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué estamos utilizando el 83? Bueno, recordemos que queremos hacer esto 127 veces, 126 veces, y el 80 es, es el 126. Pero aquí tenemos 83, sí, pero la 80, 81 y 82 ya están ocupadas. Por lo tanto, pues lo estamos haciendo con 83. Y ya. Si no es igual a 0, nos pasamos otra vez para el flag 1 y se repite esto. Y esta parte del código es nada más para pasar de la localidad 80 a la 200 para los positivos. Bueno, sí, para los positivos. Después de la 81 a la 201 para los negativos. Y de la 82 a la 202 para los ceros. Ahora, vamos a ver. Va a estar en la localidad 100, que está aquí. Este ya vimos que, pues, que es negativo. ¿Sí? Perdón. Este es negativo. De hecho, ¿cómo ponerlo en decimal? Ahí está, decimal. Negativo. Este también lo voy a hacer negativo. Negativo. Okay, bueno, tenemos un 0, negativo, y todos los demás son unos. Hasta la 1CF. Entonces vamos a ver. Vamos a correr aquí. Y clear A. Almacenamos la localidad 100 en A. Después cargamos en el registro índice la localidad 100, que es esto. Bueno, esto es nada más para preparar, ¿sí? Para preparar aquí, para tener 0, 0. Limpiamos, almacenamos, limpiamos y limpiamos. Ahora ya. Entonces tenemos dos ceros, menos 1 y todo lo demás positivos. ¿Sí? De hecho, para que... Bueno, no entiendo, porque aquí no carga. Dios, no nada más funciona con unos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a poner menos 6. Entonces tenemos dos negativos, dos ceros y los demás son positivos. Entonces vamos a hacer esto. Carga, se compara con 0. Se carga lo de x. ¿Sí? O sea que en este caso va a ser esto. Se compara con 0. Se compara con negativo. Se compara con positivo. Entonces, bueno, pues si fue positivo. Es positivo, lo sabemos porque se saltó. ¿Sí? Entonces, incrementamos x. Aquí está. Cargamos en el acumulador el 83. Ponemos... cargamos en el acumulador lo de x, en este caso es 1. Lo comparamos con 0. Ok, no es 0, se regresa. Y si lo va a estar haciendo indefinidamente. Aquí se está guardando. Aquí y no aquí. Todavía no. Al final se va a hacer aquí. Mientras lo estamos almacenando aquí, el resultado. Porque, bueno, como aquí es una dirección extendida, pues es mejor hacerlo al final. Entonces, recordemos positivos, negativos, ceros. Y bueno, vamos a hacer esto, vamos a y se corre hasta acá,
8. Ok, esto. Menos 3, 1 y 1. Aquí hubo un problema. 0, 0, menos 1. Aquí luego estamos en menos 1. Hubo un problema por 2, 2. Hubo un problema porque empezamos mal aquí, entonces vamos a empezar ahí, decir A, vamos a ver, bla, bla, bla. Vamos a brincar todo esto, nos lo brincamos, va, ah, va. Debería de salir. Sí, ya está, listo. Ya limpiamos el acumulador, va. Vamos a realizarlo y bueno, vamos a pasarnos hasta este breakpoint. Ok. 1, 2. Ok, ya, ya pude ver cuál fue el problema. Lo que pasa era que en esta comparación estaba comparando con un 0 hexadecimal en lugar de con la dirección 0. Sí, ese fue el inconveniente. Pero ya. Aquí, aquí, bueno, de hecho estaba haciendo una prueba. Sí, si se fijan, bueno, tenemos muchos negativos. De hecho, nada más tenemos un 0. ¿Sí? Y bueno, y nos sirve más este. El 255 es un 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? O sea, es un negativo. Y si se fijan, aquí nada más tenemos un 0, ningún positivo. Y tenemos aquí o sea, 0 positivos, 254 negativos y un 0. ¿Sí? Eso es, esa es la 200, 201 y 202. Ahora, si por ejemplo aquí ponemos, en vez de un 200, ponemos un 1, ¿sí? Otro 1 y otro 1. Bueno, o sea, para que no sea que nada más se puede usar el 1, el 40. ¿Sí? 40. Entonces, vamos a... Um, vamos a volver aquí. Set breakpoint, buen curso. Ok. Vamos a correrlo otra vez. Ok, ya nos dio diferente. Terminamos que no termina. Ahora vamos a volver así. Vamos a aquí. ¿Sí? También va a ejecutar aquí esta parte de la suma de los números, pero no me importa porque al final va a terminar haciendo esto.
Sí, aquí está ya. Entonces, va. Hizo todo lo que se explicó anteriormente. Acerca de la suma, de las comparaciones, si no negativo de 0, positivo, etcétera. Y ya nos dio, aquí tenemos tenemos 3 positivos, nada más. Aquí nos marca 3. Tenemos 256 eh, locaciones. Entonces, 3 más 4 es, perdón, 3 más 1 es 4, más 251 es 255, que pues nos da el total, o sea, porque empieza desde el 0. Y tenemos un solo 0, que es este. ¿Sí? Y bueno, pues este fue el segundo ejercicio. Ahora, el último, pero no menos importante, es un retardo pasivo. ¿Sí? Es un retardo pasivo de 10 segundos. Aquí nuestro simulador, pues realmente no nos va a dar una simulación a tiempo real. Por lo tanto, pues no vamos a saber si es de 10 segundos o no. O sea, no lo vamos a poder ver. Sin embargo, sí se puede saber. Este, ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la hoja de fabricante, en el datasheet, bueno, aquí tenemos el retardo y el siguiente es un retardo. ¿Sí? En, aquí, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos eh, una instrucción, move, por ejemplo, y nos dice cuántos ciclos se va a tardar. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos cuántos ciclos se tarda, vamos a poder posteriormente, podemos calcular el tiempo en ciclos máquina, ¿sí? Que es lo que se va a tardar. ¿Va? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es nada más, se toma la cantidad de ciclos, se multiplica por la cantidad de veces que se va a repetir esa acción, ¿sí? Y eso nos da la cantidad de ciclos. Después hay que saber pues, la rapidez que tiene nuestro micro en hertz para poder convertirlo en segundos. Aquí en este caso se hizo ya la conversión para, pues, para esta actividad, ¿no? Entonces, eh, no quise pasar al retardo así de volada, ¿sí? Porque, porque tampoco se vería absolutamente nada. Digo, se va a seguir sin ver físicamente. Sin embargo, si nada más ponía esta parte, que es la parte del retardo, que hay que especificar que es un retardo pasivo, ¿sí? Entonces, pues no íbamos a poder ver otros cambios. Entonces, aquí lo que hice fue nada más hacer un programa para que encienda y apague un LED, que, o sea, para que le ponga un 1 o un 0, en este caso al bit número 4, ¿sí? En la posición o en la dirección 55. 50, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a formato, vamos a hacer un binario para poder ver mejor. Entonces, bueno, aquí lo que hace es básicamente nada más encender el LED. Aquí estamos activando nuestros puertos de salida. Aquí en este caso pues, son los puertos B. Y bla bla, esto nada más es para realizar el encendido y apagado. Pero ese es el retardo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cargar en HX el 0, que es el número más grande que podemos hacer eh, en 2 bytes, ¿sí? Que corresponde a un máximo de 65.536. Entonces van a ser 65.536 repeticiones, ¿sí? Y
Esa instrucción dura o utiliza 2 ciclos, este 3 y este 5 ciclos, entonces en total son 13 ciclos por 655.536 veces que se va a repetir esos 13 ciclos, más 3 ciclos que tiene esta instrucción, ¿sí? Nos da una cantidad de 900.000 ciclos que va a ser en total. Sin embargo, este micro puede realizar millones de ciclos por segundo, ¿sí? Entonces esta instrucción se tiene que repetir unas cuantas veces, ¿sí? Entonces realmente lo que estamos haciendo es hacer esto más de 1 millón de veces. Pero pues no nos damos cuenta porque nuestro microprocesador es muy muy rápido. Entonces prácticamente si lo corremos, aquí no, vamos a correrlo aquí. Si lo corremos, realmente no vamos a ver mucho, ¿sí? Aquí vemos cómo está contando ciclos, ¿sí? Y si se fijan en la locación 000, ¿sí? Que fue la que marcamos, tenemos 1, 1. Y bueno, este fue el último ejercicio, ¿sí? Espero haya sido de gran utilidad, les haya gustado y pues muchas gracias.